tal? Soy Stephanie Pérez, le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. Y seguimos llevándoles hasta sus hogares el ciclo de conferencias La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental, que se efectúan en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Ahora toca el turno de presentarles la charla titulada La Malinche, Universal desde Centla, que fue disertada por Luis Barjau Martínez, quien es investigador del Instituto Nacional de Antropología, INAH, en el área de la Dirección de Estudios Históricos. Esperamos que disfrute de esta transmisión. Muchas gracias. Realmente a mí me importa mucho la figura de la Malinche por una razón fundamental. Yo creo que con la Malinche se creó, y esto es una singularidad universal, por eso mi conferencia se llama así, se creó la mujer mexicana por excelencia. Una mujer que irrumpe en la historia con el afán de transformar absolutamente la historia regional y crear un nuevo mundo junto a los conquistadores. Las figuras de la conquista de México, tanto Moctezuma, la Malinche, Hernán Cortés, Cuauhtémoc, son figuras entrañables para nosotros, pero son figuras donde chocan todos nuestros prejuicios como nacionales y también de los extranjeros. Un ejemplo de esos prejuicios es cuando se califica a la Malinche de traidora, otro cuando se califica a Moctezuma como un cobarde y un pusilánime. Son dos calificativos emergentes para liquidar un problema que no se ha entendido hasta la fecha, y es en qué consistía la mentalidad mesoamericana y en qué consistía la mentalidad de un personaje como Moctezuma. Y es sumamente difícil entender eso por una sencilla razón: en el mundo entero no hubo una civilización como la mesoamericana, por el hecho de que vivió 12 milenios sin ningún contacto con otros pueblos. Esto quiere decir que fue una cultura que profundizó sus virtudes y sus defectos, pero hasta niveles tan profundos que desde luego el mundo occidental, forjado de otra manera distinta, no ha podido entender. Y también porque los españoles que llegaron al siglo XVI y después con la creación del virreinato, no venían a entender, sino a destruir y a construir otra nación y a construir otro mundo. Y quedó intacto el misterio de los grupos indígenas que son nuestros antepasados. Por ejemplo, cuando llega Hernán Cortés a Veracruz, Moctezuma manda un cuerpo de embajadores y le lleva regalos, son regalos para el rey de España. Se dice que eran regalos para Quetzalcóatl, y entonces tendríamos que aceptar que Carlos V es Quetzalcóatl. Y entre esas visitas que organiza Moctezuma, manda un personaje. Bueno, en la primera visita los tlacuilos o pintores habían hecho retratos de los conquistadores, Hernán Cortés y su gente, y eran grandes pintores, con una técnica pictórica absolutamente distinta a la europea, pero de una gran precisión. Y vamos a tener oportunidad de ver una imagen que nos va a constatar esto que estoy diciendo. Y viendo Moctezuma y otros principales estos retratos que hicieron sus enviados a Veracruz de los españoles, se le ocurrió a alguien mandar a un personaje que era muy parecido a Hernán Cortés, y no me acuerdo si era Quintalbor o Pitalpitoque, y se lo manda
a Cortés. ¿De qué se trataba? ¿Por qué mandó a alguien que era muy parecido a Hernán Cortés? No lo sabemos. Y solamente podemos hacer inferencias sobre el asunto. Y podemos decir, se lo mandó porque le estaba mandando un espejo. Y si le estaba mandando un espejo, le estaba mandando la imagen de Tezcatlipoca, que es, en su nombre lo dice, el espejo humeante. ¿Y para qué se lo mandaba? Para que se confesara frente al espejo, para que hubiera una identidad y para que hubiera una diferencia entre el dios Tezcatlipoca, que era Moctezuma era representante de él, con Quetzalcóatl. Bueno, la explicación puede ir muy lejos, pero así como esa anécdota, hay centenares de anécdotas que la historiografía del siglo XVI y XVII recabaron y no explicaron nunca. Y esa es la prueba de la enorme complejidad de la mentalidad de estas culturas mesoamericanas que Occidente nunca pudo entender. Bueno, pero tengo que hablar de la Malinche. La Malinche, su nombre Malinali, su nombre calendárico, nació hacia el 1500 o 1503 y nació en Painala. Painala es un pueblo desaparecido, pertenecía a Oluta. Oluta viene de olote, de maíz. Y Painala, el pueblo de la Malinche, estaba en camino, donde se bifurcan los caminos a San Lorenzo, Tenochtitlan, una zona olmeca. Entonces, el lugar donde nace la Malinche es un lugar olmeca, es un lugar popoloca, y probablemente el popoloca como idioma haya sido la lengua de los olmecas. Esto no se puede comprobar, pero es difícil refutar una afirmación del género porque no hay otras lenguas en los alrededores más que esa, y es muy antigua, entonces es probable que haya sido, pero es probable nada más, no se puede, no hay un documento para confirmarlo. Bueno, la Malinche vive allí con sus padres son mexicas, son enviados del Tlatoani de México, Moctezuma II Xocoyotzin, son enviados. ¿Por qué los enviaba de esta manera Moctezuma? Era como adelantados, ¿no? como veedores, eran como embajadores, llegaban a un sitio a observar el entorno, a observar las costumbres, a observar las sociedades que vivían ahí, para luego enviar sus ejércitos, Moctezuma, y dominar la zona. Eso eran los padres de la Malinche. Y entonces cuando muere el padre de la Malinche, teniendo ella aproximadamente unos 13 años, y en la zona, a diferencia de México, Tenochtitlan, la herencia era paterna, la herencia de bienes, no era materna como había esa opción en otros lugares. Y entonces la madre se vuelve a casar con un cacique local de Painala, y entre los dos deciden deshacerse de la Malinche con objeto de esperar un heredero del cacicazgo, un varón. Esa es una versión. Pero otra versión de orden, arriesguemos, de orden psicoanalítico, podría ser, como ocurre tantas veces, que la Malinche haya tenido no muy buena relación con su padrastro y que haya sido un acuerdo entre ella y la madre de salirse de ahí. Lo que se dice es que la madre y el padrastro la vendieron a unos posteque en plural, que pasaban
hacia Xicalango, acá en Laguna de Términos. Xicalango era un puesto donde confluían comerciantes de muchos lugares, de muchos reinos, y ahí fue a dar la Malinche. Y don Manuel Gil y Sáenz dice que probablemente hubo una guerra entre los xicalancas y la gente de Centla, los chontales de Centla, y que habiendo perdido los de Xicalango la guerra, regalaron 20 mujeres a los centlecos, entre ellas la Malinche. ¿Por qué se regalaban 20 mujeres cuando perdían la guerra un pueblo? Eso es muy interesante. Y no hay otro antecedente más que las costumbres tribales antiguas. Las tribus vecinas son enemigos naturales porque viven de un mismo territorio. La otra que está más lejos no, esos son simpáticos, pero los que están al lado son enemigos a muerte. Y cuando están en guerra, el vencido lo que intenta es congraciarse con el otro y casarse con el otro, y le da mujeres, y de esa manera se hace la tribu más grande. Por ejemplo, los indígenas que vivían en el territorio que hoy ocupa la ciudad de Nueva York y Siracusa, esos indígenas hicieron una alianza triple. Los antropólogos dicen hicieron una fratría, es decir, se unieron 3 tribus y se hicieron poderosas por eso frente a las otras tribus. Y ese es un antecedente de la alianza que hicieron los mexicas con la gente de Texcoco y de Tacuba. Y de la misma manera, el hecho de regalar a estas mujeres es un resabio de costumbres tribales. Así se hacía. Bueno, no hay otra explicación. Uno se puede quedar nada más con la anécdota, como hacían los cronistas del siglo XVI, sin explicar nada, pero es mejor explicar algo, ¿no? Y entonces la Malinche sale, se va a se va a Xicalango, y de Xicalango pasa a Centla, regalada. ¿Por qué se quedó en Centla la Malinche? Se pudo haber regresado, se pudo haber escapado. Eso era una cosa frecuente, muchos indígenas lo hacían. No, se quedó en Centla. Y en Centla, cuando es vencido Centla en la batalla, la gran batalla de Centla, otra vez al vencedor se le regalan 20 mujeres, entre ellas la Malinche. La Malinche vio el panorama, no era ninguna tonta, era una mujer de luces, una mujer inteligente, y entonces no se escapó porque vio con los españoles, que eran alrededor de 700 personas, que traían armamentos distintos, especiales, traían el trueno, traían escopetas, arcabuces, lombardas, cañones. Eso lo vio con toda claridad la Malinche y decidió irse con los españoles. Y además se le presentaron oportunidades impresionantes. ¿Por qué? Porque una mujer y una joven en una sociedad alejada y marginal como era Xicalango o Centla, tenían una vida absolutamente acotada, absolutamente limitada, ¿no? Por ejemplo, no conocían nada de la religiosidad. Cuando llegan los españoles, a los españoles les interesa catequizar, obviamente, es el pretexto mayor de ellos, y entonces la Malinche se enfrenta a la fabulosa posibilidad de conocer a fondo una religión
Y entonces conocer una religión para cualquiera, por primera vez, es entrar en un mundo intelectual muy potente, muy importante. Y eso fue lo que vio, entre otras miles de cosas, la Malinche, y esa fue la causa por la cual no se escapó, porque se pudo haber escapado. La Malinche no lo hizo, porque la Malinche vio que tenía un camino no solamente distinto, un camino nuevo, un camino fundacional, un camino único para autoconstruirse como un ser humano especial, un ser humano único, que no existía aquí, se creó. Entonces, la Malinche es también parte del nuevo mundo, es creadora del nuevo mundo, es creadora, es conquistadora también. ¿Y qué pasó entonces con la Malinche? ¿Por qué no la tomaron los españoles como un modelo incluso religioso, local, del nuevo mundo? ¿Por qué no la tomaron? En España no debemos olvidar que la España del siglo XVI con Carlos V era una España recalcitrantemente católica. Carlos V fue un gran monarca precisamente porque se abanderó con el catolicismo en el seno europeo. Y ese dogmatismo católico de España, bueno, pues tenía sus reglas. Estaban prohibidas las relaciones sexuales prematrimoniales. Entonces, el dogmatismo católico español era tremendo, era muy fuerte, no se permitía, de tal manera que los españoles criticaban muy duramente el hecho de que Hernán Cortés anduviera sin casarse con una mujer de la tierra, con la Malinche. Y por eso no tomaron a la Malinche, porque estaba dada al personaje. Pudo haber sido la Virgen de Guadalupe, la Malinche. Estaba dado el personaje para que la encumbraran, pero los prejuicios españoles impidieron la calificación de la Malinche. La batalla de Centla fue el 25 de marzo de 1519. Llegan los españoles con 11 naves de gran calado, no todas, también había bergantines y otras más chicas, ¿no? Pero venían alrededor de 750 gentes con Hernán Cortés. Hay que notar y hay que ser justos, ¿no? Hernán Cortés, a diferencia de Colón, que Colón se propuso esclavizar a los indios. Bueno, pues era un negocio jugoso. En vez de traerlos desde África, los indios de aquí costaban 8 veces menos que traer un esclavo de África. Y lo empezó a hacer de las islas de Santo Domingo y Cuba hacia Panamá, hacia el Darién, y mandó gentes ahí a buscar indios para llevarlos al trabajo duro del rastreo de metales en las islas y para la agricultura organizada, cosa que no hacían los indígenas de las islas, que eran diferentes a los mesoamericanos, pero que ellos, los españoles, se enseñaban. Entonces, era un negociazo, y Cortés se opuso a eso. Cortés, bueno, hay que entender que Cortés llegó a las islas a los 19 años, era un chamaco, un adolescente, y se hizo un muchacho rico en las islas, poderoso, tenía acciones de construcción de barcos, era ganadero, era minero. O sea, cuando iba a venir a México, Hernán Cortés era un joven potente, era un joven rico. Y tuvo una amante taína, con la cual tuvo una hija. A la hija le puso el nombre de su mamá.
Y entonces Hernán Cortés, a diferencia de Colón, se dio cuenta que el Nuevo Mundo era un mundo mestizo, que había que apoyar el mestizaje. Eso lo tuvo muy claro Hernán Cortés, a diferencia de otros conquistadores, a diferencia de los conquistadores posteriores que llegaron a Estados Unidos, hicieron una matachina tremenda y nunca se mezclaron con los indios. Pero Hernán Cortés sí se dio cuenta y tuvo esa hija a la cual protegió en su testamento, así como a la madre también los aseguró antes de morir. Y prosiguió con la tarea. La batalla de Centla fue el 25 de mayo, pero habían llegado desde el 12 de marzo de 1519. Llegaron, trataron, ahí desembocan en Centla, como sabemos todos, los dos grandes ríos de México, el Usumacinta y el otro, ¿cómo se llama? El Grijalva. Ahí desembocan, por lo tanto, los grandes barcos no podían entrar por ahí hasta llegar a Centla, solo los bergantines y los bajeles, las canoas. Llegaron ahí, Hernán Cortés bajó para subir, además Centla estaba amurallada, porque en el viaje anterior, en los viajes anteriores de los españoles que habían tenido escaramuzas y habían tenido en Champotón una batalla, la famosa batalla de la Bahía de la Mala Pelea, los previno a las gentes de Centla y amurallaron la ciudad, con postes, naturalmente, ¿no? Pero estaba amurallada, entonces no podían entrar los españoles, y Hernán Cortés baja y trataba de subir un barranco lleno de musgo, perdió una alpargata, y ahí estaba enterrado en el lodo, pero por fin bombardearon y abrieron portillos y entraron. Primero bajaron al Palmar, ahí en Centla, que es un recodo en la entrada de los dos ríos, está entrando por los ríos del lado izquierdo, está el Palmar, y ahí bajó Cortés a 300 de sus soldados, y llegaron los chontales, la gente del cacique Tascop, dijeron, no, señor, aquí no, nada de nada, ya sabemos a qué vienen, así que van ahuecando el ala. Y no, Cortés insistió y les dijo, no, tenemos gran necesidad de agua y de comida, se nos acabaron los chorizos, así que nos vamos a quedar. Y los indígenas no lo podían creer, dice, pero estos mandones descarados, ¿cómo se atreven, verdad? Los vamos a hacer polvo aquí a estos. Pues no, Cortés insistió, pasó la primera noche, a la segunda, en la madrugada, al día siguiente, mandó a Dávila con un pelotón para que fuera por un camino por la parte de atrás de Centla, a prepararse desde ahí, y con caballos. Y mientras él irrumpió de frente, hubo una gran batalla, se retiraron los centlecos y Hernán Cortés se bajó en lo que sería la plaza principal, había una pirámide, una plaza principal, y había una ceiba, como es común en los reinos mayas, había una pirámide y una ceiba, que es árbol sagrado de los mayas, y Cortés se apeó de su caballo con su armadura y corrió como un cachivache, seguramente correr con armadura son palabras mayores, y desenvainó y dio 3 espadazos en la ceiba, como simbolizando el triunfo sobre los centlecos. Probablemente habían escapado mujeres, ancianos y niños.
se habían retirado al monte por la llegada de estos barbones. Y seguramente en el receso, donde Hernán Cortés pensó que había acabado la batalla, regresaron todos, entre ellos la Malinche, y probablemente vio a Hernán Cortés en su gesto simbólico y premonitorio de darle espadazos a la ceiba. Y fue el primer encuentro que tuvo la Malinche con Hernán Cortés. Hernán Cortés recibió con otras 19 muchachas de regalo y se la dio a Portocarrero, se la regaló a Portocarrero, que era, Hernán Cortés quería quedar bien con este señor, que era un hijodalgo, era un aristócrata de Medellín, de su pueblo, del propio pueblo de Hernán Cortés, tenía alguna relación cortesana, y entonces le regaló a la Malinche. La Malinche estuvo con él, Francisco Hernández Portocarrero, como 2 meses, e inmediatamente ya en Veracruz Cortés mandó a Portocarrero a España con regalos y ya se quedó con ella. ¿Por qué se quedó con ella Hernán Cortés? Bueno, le había echado el ojo, obviamente, porque echaba chispas, la Malinche era muy inteligente y muy guapa, pero en Veracruz, en Chalchicuecan, ahí llegaron los embajadores de Moctezuma con regalos para Hernán Cortés, como dijimos antes. Y bueno, llegaron los embajadores, hablaban náhuatl, ¿qué más podían hablar? Y descubrieron que la Malinche se iba de lado a hablar con los embajadores de Moctezuma y que hablaba fluidamente el náhuatl. Oh, descubrimiento. Entonces Cortés dijo, venga para acá, tú serás mi faraute. Faraute quiere decir embajadora, traductora, correveidile, la que arregla entre 2 pueblos que hablan lenguas diferentes, arregla los asuntos, es una embajadora, es una gente poderosa, sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque puede traducir lo que le dé la gana. Es decir, la Malinche tuvo muchos poderes. Yo digo, es una mujer de Estado, aunque no existía un Estado, es el arquetipo de la mujer política, de la mujer de Estado, porque arreglaba muchos asuntos. Por ejemplo, cuando llega a Veracruz Cortés y arregla las alianzas con los indígenas y va en son de guerra contra pueblos, la que da las órdenes a los aliados indígenas pues es la Malinche, no hay nadie más. Entonces aprendió lenguaje militar también. Y ella daba las instrucciones y aprendió el sonido de las trompetas y las instrucciones de los tambores y fungió como un general de división, ¿verdad? Entonces tenía ese otro poder también. Y tenía el poder, un poder de policía también. Con todas estas características tenemos a una mujer extremadamente poderosa. Pero además, al llegar a Tlaxcala, cuando llega a Tlaxcala, la Malinche ya es una mujer muy rica, porque los indígenas la reconocen como la lengua, es la que habla. Los demás, quién sabe qué hablan, ¿verdad? Entonces, la hacen muy poderosa, le dan muchos bienes, y luego Hernán Cortés le da muchas tierras. Lo que decidió que peleara la gente de Centla es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. En Veracruz nadie peleó contra los españoles. En Veracruz los veracruzanos recibieron con los brazos abiertos a los españoles.
le pusieron unas palapas, unas mesas para que pusieran ahí sus tiliches y cambiaban oro por espejos, por tijeras, clavos, un montón de herramientas. Entonces la causa por la cual pelearon los chontales, maya chontales de Centla, fue porque la gente de Champotón, el cacique de Champotón, era hermano del cacique de Centla y previno a los de Centla de que venían estos españoles con malas intenciones, que querían no solamente apoderarse de los recursos, sino dominar también a la gente y apropiarse de los metales, eso era muy claro. ¿Por qué no se quedó en la zona maya Hernán Cortés? Ni siquiera conoció las grandes ciudades mayas. Hernán Cortés no le interesó porque rápidamente investigó que no había oro en la zona, por ninguna parte. Y entonces el oro que traes en las orejas, ¿ese de dónde viene? Le decían Culúa, Culúa. Culúa era Culhuacán, era el Valle de México. Los culhuacanos son las culturas más antiguas del centro de México. Entonces llega Cortés a Zempoala, en Veracruz, y se encuentra con el cacique gordo, se llamaba Cuautlaebana, y por medio de la Malinche, bueno, Cuautlaebana, el cacique gordo de Centla, hablaba náhuatl, porque eran sometidos de los mexicas y pagaban un impuesto altísimo cada mes. Lo primero que hace el cacique es quejarse de su situación, era natural, cómo los tenían sometidos los aztecas. Y esto lo tradujo la Malinche. Y Cortés agarró al vuelo el dato. Entonces hizo una alianza con los zempoaltecas. ¿Y cómo fue la alianza? En esos momentos en que estaba Cortés ahí en Zempoala, llega una embajada de México con palios de ricas telas y astas rematadas con oro, y llegan ahí con una altivez y una prepotencia que no habían visto los españoles. Y ya a Cortés en Zempoala le habían puesto una palapa, y donde estaba sentado con sus hombres, en la calle principal que va al centro de Zempoala, en sus sillas Savonarola, que eran las sillas italianas que estaban de moda en el siglo XVI. Y llegan eran los cobradores de impuestos, que llegaron furiosos buscando al cacique de Zempoala porque se había retrasado el pago. ¿Y por qué se había retrasado? Por la llegada de los españoles. Se les olvidó el asunto, el compromiso, y entonces, y Cortés preguntó, pasaron frente a Cortés, no lo voltearon a ver estos mexicas, y Cortés preguntó quiénes eran, les dijeron son los que cobran los tributos, y vienen furiosos. Dice Cortés, tomen los prisioneros. ¿Cómo? Sí, me los toman prisioneros. Los agarró a los 5 y los llevó a uno de sus barcos, lo mandó a uno de sus barcos, y ahí los tenía encerrados. Y soltó a uno con la consigna de que fuera, regresar a México y le dijera a Moctezuma cómo el cacique de Zempoala los había aprisionado para negarse a pagar el tributo. No había más que, ahí quedó saldada el compromiso entre Zempoala, los totonacos veracruzanos y Hernán Cortés. Ya esa alianza ya no se podía romper, porque corrían el riesgo los zempoaltecas de que viniera la represalia mexica. Esa es la primera alianza, pero una alianza importante.
Se dice que acompañaron a Cortés cerca de 40,000 guerreros hacia México, de Veracruz. Y la segunda alianza, bueno, eso lo descubrió la Malinche. Malinche descubrió esa posibilidad. Malinche hizo la traducción de la situación y la queja del cacique de Zempoala para que Cortés la escuchara, y ahí Cortés tomó esta muy ingeniosa y maquiavélica decisión. Y la segunda trampa de Hernán Cortés fue en, ¿cómo se llama? Tlaxcala, en Tlaxcala. Llegando a Tlaxcala, Tlaxcala era una especie de república, claro, no se puede decir así para la época, pero estaba organizada en 4 dirigentes muy importantes. Uno de ellos era Xicoténcat el Viejo, ciego, no podía salir, y había delegado su poder en su hijo, Xicoténcat el Mozo, y el otro era Maxixcatzin, que fue el que negoció la alianza. Bueno, cuando llegan los españoles, los tlaxcaltecas, enemigos seculares de los mexicas, eran enemigos desde que partieron de Chicomostoc y que vinieron hacia el centro de México, y ellos fundaron antes que los mexicas su lugar, y eran enemigos a muerte de los mexicas porque en toda la trayectoria disputaban los lugares donde se iban quedando, y de esa manera se hicieron contrarios y se enemistaron para siempre. De tal manera que cuando llegan los españoles, los tlaxcaltecas ya están rodeados por todos los aliados de los mexicas, no pueden venir al Golfo de México a buscar sal y pescado seco, porque ya los tienen rodeados los mexicas. Entonces la alianza no les quedaba de otra. Tuvo un gran enfrentamiento Hernán Cortés con Xicoténcat el Mozo. A estas alturas, ustedes recuerden que se armó la conseja de que los de Hernán Cortés era gente de Quetzalcóatl. Esto fue una cosa popular, pero duró 5 minutos, porque pronto se deshizo la idea, por muchas razones, y una de ellas fue ahí en Tlaxcala, con Xicoténcat del Mozo, en el enfrentamiento, gran batalla, hubieron miles de muertos del lado mexica y muchos heridos del lado español, y algún muerto también. Y en medio de esa batalla, con un arma, el garrote que tiene obsidianas clavadas a ambos lados, un guerrero decapitó un caballo, le dio un tajo tal que casi le cortó la cabeza al caballo. Estaba muy difícil sostener la idea de que era Quetzalcóatl Hernán Cortés, ¿no? Y una vez que es vencido Xicoténcat el Mozo, avanza Cortés a Tlaxcala, y Tlaxcala está enterada de la batalla de Centla, está enterada del compromiso hecho por Cortés en Zempoala, la alianza, y entonces deciden los magistrados de Tlaxcala aliarse con Hernán Cortés, porque es la única alternativa que les queda. Están rodeados de los mexicas, hay que aliarse con estos. Y Cortés tiene una acción extraordinaria para consolidar esa alianza con este gran reino de Tlaxcala, y fue de esta manera. Los de Tlaxcala tenían rencillas con los de Cholula. Cholula era una gran ciudad, era una ciudad rica de comerciantes, y además
el centro más importante del culto a Quetzalcóatl. Y entonces los tlaxcaltecas le piden a Cortés que vaya a someter a los de Cholula, que son sus enemigos. Y Cortés dice, muy bien, y ahí hace lo siguiente Cortés. Se dijo que estaba el ejército mexica alrededor de Cholula, listos para caerle a los extraños. Y entonces Cortés estuvo unos días ahí en Cholula e invitó a los principales de Cholula, pero cerca de 150 o 200 grandes señores de la guerra, del comercio, del culto, etcétera, y los invitó a un recinto cerrado, cuyas puertas las vigiló con sus soldados a caballo y armados. Y una vez que estaban adentro, dio una orden Cortés, desató una matanza feroz. Y bueno, hay distintas cifras sobre el hecho, incluso 6,000 personas. Fray Bartolomé de las Casas dijo que fueron 6,000 muertos en esa batalla. El asunto es que descabezó a Cholula, Hernán Cortés, y al descabezar a Cholula, consolidó la alianza con Tlaxcala. No había modo de echarse para atrás. Y esa alianza fue indestructible hasta el final, y de ahí la marcha hacia el centro de México. Bueno, ya ni puse las ilustraciones porque se me fue de tanto estar hablando. Aquí está, muy bien. Moctezuma estaba en esto. Para Moctezuma se acababa un ciclo. Cada ciclo, eso está representado en el llamado calendario azteca, y cada ciclo está representado por un dios. Estos son los ciclos del tiempo. El tiempo es circular y está gobernado por dos dioses. Son Tezcatlipoca, como Ocelote, Ocelotl, Tepeyolotl, el corazón del monte, el corazón de las montañas, y una deidad del agua también, relacionada con el agua. Y Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son hermanos enemistados para siempre, de la misma manera que eran hermanos los mexicas y los tlaxcaltecas. Y la enemistad entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl hacía correr el tiempo circular. Cada una de las etapas de ese tiempo era gobernada por un dios. La primera es esta, el cuadrete superior derecho del centro del calendario azteca. Lucha con su hermano Tezcatlipoca, lucha con su hermano Quetzalcóatl. Aquí está Quetzalcóatl como Ejecatl. Cada dios tiene advocaciones distintas siempre. Y entonces le gana Quetzalcóatl a Tezcatlipoca y reina otro periodo del tiempo. Vuelven a luchar y vuelve a ganar Tezcatlipoca aquí en la tercera edad. Vuelven a luchar después de siglos y vuelve a ganar Quetzalcóatl aquí. Vuelven a luchar y gana Tezcatlipoca. Aquí vemos una disrupción parecida al título de nuestro ciclo. Vemos una disrupción porque aquí hay una secuencia geométrica cuadrada, de cuadros, y el quinto sol es redondo, es el quinto sol de Moctezuma y de Tezcatlipoca, es decir, Tezcatlipoca Moctezuma como representante de Tezcatlipoca. Ergo, es decir, lo que seguía después de la lucha primigenia de estos dos dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, siendo la última edad, la de Tezcatlipoca, lo que seguía era el reinado de Quetzalcóatl. Por lo tanto,
Se dice, y esto lo ha machacado enormemente toda la historiografía del siglo XVI y XVII, que Moctezuma estaba aterrado porque venía Quetzalcóatl. Y es natural que haya sido así porque esa era la esencia de la religiosidad mesoamericana. Esto se creía, Mesoamérica es una unidad cultural, o sea, los dioses son muy parecidos. Kukulcán entre los mayas, Quetzalcóatl, había una enorme unidad en Mesoamérica, a diferencia de Europa o de Asia o de África, donde había muchas culturas. Antes dije que 12 milenios de reflexión y profundización de los grupos mesoamericanos obtuvieron resultados para bien y para mal. Quizá para mal hayan sido los sacrificios, aunque los sacrificios es una cosa que se puede discutir a fondo, ¿no? Porque los sacrificios, número uno, existieron en todas las culturas antiguas del mundo. Número dos, era un misterio religioso. Bueno, así era. Esta es una versión del lago de Texcoco, y ahí está la Ciudad de México, Tenochtitlan. Los españoles entraron por acá abajo, por Iztapalapa, continúa por allá, y aquí se situó Cortés, en este punto, antes de asolar a la ciudad. La ciudad tenía estos canales, el canal iba a la Villa de Guadalupe, a Tlacopan, a Tacuba, y hasta acá Coyoacán había una desviación, y acá venía toda Iztapalapa, por donde llegaron los españoles, provenientes de las dos grandes montañas, y eso se lo aconsejaron, ese camino se lo aconsejaron los tlaxcaltecas, porque los mexicas con sus embajadores le habían dicho que rodeara el Iztaccíhuatl, y ahí ya Moctezuma tenía trampas para agarrar a los españoles, y no, tomaron esa vía de aquí, llegaron por la calzada de Iztapalapa, hasta el centro. Bueno, no podremos abarcar todo, y vuelvo a la figura de la Malinche. La Malinche negoció. Otro aspecto de la Malinche importante fue que cuando cayó Tenochtitlan, por la cantidad de muertos que había, y sobre este tema voy a aprovechar para lanzar una de mis hipótesis. También los españoles en las crónicas dijeron que existía la antropofagia entre los indios que comían carne humana. Y cuando asolaron los españoles a la Ciudad de México, Tenochtitlan, una batalla que duró 3 meses, 93 días, el pueblo débil se retiró, mujeres, niños, ancianos, a las afueras de la ciudad, y ahí durante esos 3 meses comían raíces, cortezas de árboles, y cuando terminó la guerra salió esta multitud de gente como una fila de carnaval de Jalpa, y salieron en los huesos, ¿verdad?, de no haber comido. Si hubiera sido cierta la antropofagia, estaban llenos de cadáveres, pisaban cadáveres, porque hubo cantidades de muertos y no se comieron a ninguno. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaba la antropofagia? La antropofagia era también un culto, un misterio religioso, y en todos los pueblos es así. Los griegos decían, voy a matar a mi enemigo, lo mato y me lo como. Y llegaban a probar la carne humana con esta intención de guerra. Así, de la misma manera, existió la antropofagia como un misterio religioso
entre los antiguos mexicanos. Ya no me puedo extender más. Acabamos de presenciar la conferencia La Malinche Universal desde Centla, en la que el investigador del INAH, Luis Barajau, nos dio un recorrido por una gran parte de la historia de México, en donde expuso el poder que tenía Doña Marina, o mejor conocida como La Malinche, en las negociaciones entre españoles e indígenas. Asimismo, el director de difusión cultural de la UJAT, Miguel Ángel Ruiz McDonnell, quien fungió como moderador de esta plática, comentó que la participación de esta mujer fue fundamental para que Hernán Cortés pudiera hablar con todos los pueblos, ya que ella destacó por su inteligencia y el papel que desempeñó como traductora, de tal manera que podía intervenir en las decisiones y encargarse de asuntos policíacos, militares, religiosos y demás. Agradecemos su compañía a lo largo de este programa. Soy Stephanie Pérez y lo invito a que siga disfrutando de lo mejor de TV UJAT. Hasta la próxima.